Bueno, y continuamos con charlas de cine cinética. Ahora vamos a ir con la recomendación de Santi, que es Los Hermanos de Hierro. Les recuerdo que pueden seguirnos en las páginas de Instagram y de Twitter, así como en el canal de YouTube, donde se suben todas las charlas y los videos que hemos hecho con algunas recomendaciones de películas para ustedes. Y en Instagram y en Twitter nos encuentran como R Cinética y en YouTube como Cinética. Les recuerdo que pueden comentar, sugerir películas, si ya la vieron, también nos pueden decir si les gustó, si no les gustó. Y comenzamos con Santi para después pasar el tráiler y comenzar la charla. Va, Santi. Los Hermanos del Hierro es una película de 1961, una película mexicana dirigida por Ismael Rodríguez, está escrita por Ricardo Garibay, tiene un elenco, creo que era todos los buenos de aquellos años, y si no buenos, pues populares. Es una película que trata sobre la venganza y la familia, que desde la primera escena que abre la película nos muestra cómo dos hijos van cabalgando con su padre, al cual es asesinado, por lo que la madre de estos niños pues buscará vengar a su esposo, haciendo pistoleros a sus hijos. Así que vamos a ver el tráiler. Matar o morir. Tú nunca lo entendiste. No podías. Pero ¿qué trabajo le cuesta? Solo que sea cierto lo que dicen por ahí. Que le urge prepararlos para cobrarse una deuda. Pascual Velasco está en realidad. ¡Vámonos! Cállate. Eres bueno para no acordarte de las cosas. La miseria y la vida de viuda. Aquí irrumdirá años y años trabajando para ustedes. Y que le tengo rabia al Pascual aunque no quiera. Y no para eso estamos, para matarlo. Yo soy Reinaldo del Hierro. Ya se había olvidado, ¿verdad? Pues lo que ha de sonar que suene. Bueno, y estamos de regreso después del tráiler de la película Los Hermanos de Hierro y comenzamos con esta charla de cine cinética. Ay, pues ya Pues es aparecí una yo aquí peli como... en pantalla. Ay, perdón. Ya me estaba metiendo aquí. Vas, si quieres hablar, vas, Eric. Perdón. Es que apareció ahí mi imagen. Bueno, pues ya. No apagué mi micrófono. Este. Esta sí la vi, esta sí la acabé de ver. Me gustó mucho. Y. Vaya, digo, si es una película. Estoy interesado por saber por qué Santi nos la recomendó. Yo no la había visto. Y me parece una película con un guión muy bonito. Digo, pues es de Ricardo Garibay, quien escribió. No, ya no alcancé a investigar si es Ricardo Garibay el mismo que hacía Mancuerna luego con Germán Deza en un programa que tenían en el 22, o estoy confundiendo. Sí, era él. ¿Sí? Uh-huh. Mm. Y dije, chispas, si es él, eh, digo, obviamente que él tiene mucha, él conoció muy bien a Juan Rulfo y toda esta banda, ¿no? De esta generación de escritores. Y, y pues sí, o sea, él lo que escribe y la fotografía y la dirección de Ismael Rodríguez es así de, ese México áspero, terregoso, polvoriento, eh, feo, ¿no? O sea, el posrevolucionario y sí causa como, no sé, me entró así como cuando uno ve nosotros los pobres, se te erizan los pelos, ¿no? Más en esa parte en donde, que esa parte me hizo muy,
muy peculiar de cuando está esta toma cenital en la casa de la mamá de los hermanos del Hierro. Y no sé, y es como que la casa se invade de una maldición, una cosa así extraña y empieza a temblar la casa, o pareciera que empieza a temblar la casa. Y estas tomas en donde ella está recordando frente al cadáver de su esposo cómo eran, cómo era antes su relación, y la toma cambia y están ya ellos en la cama, y esta parte como onírica de esa película, de esa parte de la película me encantó. Lástima que nada más fue en esa parte, ¿no? Lo pudieron haber explotado un poquito más con este rollo del hermano menor que le pasa como al de los Happy Tree Friends, que de repente empieza a escuchar cualquier cosa de guerra y quiere matar a todo el mundo. Y hubiera estado padre también ocupar ese recurso en el resto de la película, pero bueno, supongo que no quisieron abusar de ello y pues era 1961 y el diálogo cinematográfico era otro, ¿no? Pero me gustó, está muy bonita. Digo, a ver qué les pareció a ustedes. Ya me callo. Justo está, o sea, está interesante para hacer una película de esa época, está muy interesante. Lo que sí también me causaba algo de conflicto era este muchachillo traumado, que al principio no quería agarrar la pistola y terminó haciendo un matón de primera, pero también no sé, esas tomas que hacían, o sea, te hace pensar en cómo era esa época. Incluso el diálogo de estos huerquillos, a veces me tomaba tiempo entenderlos porque dije, a ver, otra vez, ¿qué dijeron? Y le regresaba. Y era como, querían decir esto. Pero como, pues ahora sí que su forma de hablar pues es algo a lo que por lo menos yo no estoy tan acostumbrada. Entonces sí me costaba un poquito, pero está interesante. Igual no sé, quisiera saber por qué Constanti escogió esta y no una del clásico de María Félix, de Pedro Infante, de esas que estamos tan acostumbrados a ver, incluso de las del Santo. Yo quiero dar mi opinión, pero ahí me digo sí. El ejercicio de hoy en esta charla es como muy interesante porque pasar del cine moderno a regresarte al cine clásico, pues es un ejercicio interesante, ¿no? Porque en esta película, en realidad, lo que vemos es cómo era el cine demasiado estructurado, ¿no? Demasiado cuidado en tener un primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿no? En comparación de la otra peli que vimos, que era como todo un revoltijo, ¿no? De cosas que te llevan por aquí, te llevan por acá. Y esta película no, esta película es como sencilla en cuestión del entendimiento, vas entendiendo las circunstancias, la situación y cómo en esa época era muy marcado también el insertar la moraleja o el qué te deja la película, ¿no? Que inicia pues con un asesinato y entonces todo lo que comienza mal evidentemente va a terminar mal, ¿no? Entonces, me gusta mucho este cine clásico, me encanta, me gusta mucho que lo dejaras de tarea, Santiago, y cómo también retomar como espectadores este tipo de cine de pronto, pues para como un ejercicio que también deberíamos de hacer muy continuamente aquí en Cinética, de de lo que hemos platicado mucho, como un cine de pronto moderno te cambia tu visión, estás acostumbrado a ver diferente tipo de cosas, ¿no? Y este cine vemos cómo ha evolucionado y cómo también como espectador moderno, al ver este tipo de clásicos, te obliga a otras cosas, ¿no? Otros experimentos, otras sensaciones que no te da el cine moderno. Entonces, al estar como hilando los personajes, y digo, es muy sencilla la historia, muy lineal, y bueno, es como mi opinión. Me gustó mucho Santiago.
Pues a mí también me llamó mucho la atención esta película, la disfruté bastante, me llamó mucho la atención tan pronto como empezó a darme cuenta que era una película mexicana dentro del género del western, aquí con vaqueros, ambientes hostiles y todo eso, porque este tipo de películas junto con los musicales pues son dos tipos de producciones que ya hoy día están prácticamente extintas en el cine mexicano, ¿no? Pero que en algún momento tuvieron su auge estos géneros en el cine mexicano de oro. Entonces me llamó la atención eso. Yo me quisiera aproximar a la película como desde el punto de vista de un tema que me llamó mucho la atención, que sería la cuestión de la masculinidad. Y yo siento que los dos hermanos reflejan como que masculinidades diferentes y que son completamente opuestas. Por ejemplo, bueno, estas perspectivas son como que muy estereotípicas del cine de la época, ¿no? Pero en el caso del hermano mayor, la masculinidad de él es como más como contenida, ¿no? Como que es un personaje más moral, porque pues aunque es un hombre que no se deja hacer menos frente a otros y se impone verbalmente, pues él no llega a usar la violencia y de hecho se opone por completo al uso de la violencia letal, ¿no? Al grado de que en algún momento menciona que lleva muchísimo tiempo sin tomar una pistola y de hecho él no estaba de acuerdo con la mamá de que ellos tenían que cobrar venganza contra el que asesinó al padre de ellos. Pero luego también resulta que pues él es un hombre que pues se dedica pues, a su trabajo, ¿no? Dependiendo de dónde, de qué familia les esté dando trabajo, pues él es responsable con este tipo de cuestiones, se dedica al ganado y ese tipo de cosas. Y aunque él tiene interés en esta mujer, si no me equivoco se llama Jacinta, este personaje, esta chava, aunque él está interesado en ella, pues realmente ese interés nada más se queda ahí en eso, en interés, ¿no? O sea, él realmente nunca llega pues a cortejarla y porque precisamente está ocupado con su trabajo y ese tipo de cosas y pues hasta ahí queda el asunto, ¿no? Pero el hermano menor representa como que una masculinidad más impulsiva y desenfrenada. Incluso hay una mujer que lo describe él como un animal rabioso, ¿no? En algún momento. Y él es un hombre que pues de plano no controla sus impulsos, seguramente a raíz del trauma que le dejó la muerte de su padre, y de hecho te lo dejan ver claramente porque él cuando entra en este frenesí de violencia, escucha la canción que ellos iban pues cantando cuando eran niños y cuando ocurrió la muerte del padre, pero pues también nos queda claro que hay muchos momentos en los que él mata no por trauma, sino porque se le hace fácil, ¿no? O sea, él no controla sus impulsos y salta directamente al uso de la violencia si se siente pues derrotado, si se siente cuestionado o desafiado, y pues es un personaje que salta directamente a la violencia letal, porque precisamente desde niño le educaron a usar el arma y este tipo de cosas. Pero a lo que voy es de que pues luego él se convierte pues precisamente en un matón a sueldo, que se dedica pues a matar gente que resulta incómoda para políticos o hacendados. Y lo que también contrasta mucho con su hermano es el acercamiento que él tiene con esta chica Jacinta, porque él tiene un interés que resulta como que muy agresivo, muy insistente, muy directo. Y el punto culminante de este interés es cuando él incluso mata a alguien enfrente de la familia de ella y se roba a esta chava enfrente de todos, ¿no? O sea, él de plano es un personaje que no tiene este tipo de contención a diferencia del hermano. Y pues sí, me llama mucho la atención este tema de la masculinidad que yo lo veo reflejado de maneras totalmente opuestas en estos dos personajes. Y pues claro, muy marcado por los estereotipos de la época. Entonces sí, me gustó bastante la película y se me hizo muy interesante. Yo, ahorita que Octavio mencionaba lo de los personajes de los hermanos, a mí lo que más me llamó la atención, aparte de la fotografía, que me gustó muchísimo, fue o sea, como en la narrativa, el lugar que tiene la mamá, que a final de cuentas, o sea, lo que platicaba ese día era que todo esto pasa porque ella quiere venganza, ¿no? Y al final, pues los chavitos se crían como de esa forma. Y pues yo dije, no, pues al final, pues es cuando ya lo van a matar, ¿no? Pero no, o sea, esto pasa a un punto de la película en el que todavía hay más recorrido, ¿no? Y dije, bueno, o sea, si ya lo mataron, pues entonces, ¿qué sigue, no? Y entonces creo que la película me parece mucho más sobre la mamá que sobre los hermanos. O sea, todas las consecuencias que tuvo como lo que ella quería, ¿no? O sea, esta sed de venganza que tenía y cómo esto repercutió en los chavitos, pues de diferente forma.
que hasta se refleja incluso en sus relaciones como personales o como de pareja o así. Y, y finalmente como que todo lo que la mamá quería termina por dejarlos, o sea, termina por quedarse sola, ¿no? O sea, ella quería venganza y finalmente los hizo crecer para que la tomaran. Y ya después lo que ella no quería era estar sola, ¿no? Porque no sé si al principio cuando ella ya tenía a los hermanos, pues ella ya estaba relativamente sola, ¿no? O para lo que fuera como en sus tiempos, estaba sola porque no había un papá, no había un esposo y cuando conoce al señor que matan, este, pues le pregunta, ¿no? Que, bueno, más bien ella le dice que no hay papá, no hay esposo. Y de repente, pues cuando lo matan, se vuelve a quedar como sola, entre comillas, y lo único que le quedan son sus hijos y toda esta intención que ella tiene como por desquitarse o sacar ese enojo, termina pues, por quedarse sola, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención estas partes donde pasan a esta mujer que muchas veces no dice nada, pero como que la cara, no sé, como que la expresión que tiene va como cambiando a lo largo de toda la película hasta que al final pues se queda con toda esta amargura. Y entonces como que yo toda la película me fui más por estar viendo ese lado que realmente por la historia de los hermanos, ¿no? Que pues me parecía muy entretenida, ¿no? O sea, como que los balazos y ver cómo filmaban así cuando se escuchaba como el balazo y se caía, ¿no? Así como de, me cayó un balazo y me muero. Y entonces, también el sonido, ¿no? O sea, me pareció, hoy no sé, me pareció muy, muy chida esa película. Yo, o sea, de películas, digamos, viejitas, pues solamente he visto las de Cantinflas y pues las más famositas de Pedro Infante, una que otra de Tintán y pues obviamente todas las de Pedrito Fernández. Entonces no conocía esta parte como del cine, ¿no? O sea, como un poquito más, bueno, mucho más elaborada y con una narrativa que como menciona Giovanna, pues sí era como muy lineal y no sé, me gustó muchísimo la narrativa. Es como lo que tengo que decir al respecto. Yo la verdad es que no soy muy conocedora del cine mexicano. Sí he visto una que otra película, pero no tengo como un bagaje muy extenso sobre las pelis de México. Y siento que esta película fue como una de las primeras que analizo desde, o sea, que no nada más la veo por ver, ¿no? Sino que veo otras cosas de la peli. La fotografía, el hecho de que aunque esté en blanco y negro está bien iluminada, que el sonido está bien hecho, porque hemos visto películas recientes en las que escuchas en un primer plano el personaje y está súper lejos, ¿no? Y también, o sea, yo la vi más en ese aspecto, en el cómo se hacían películas de esa época, ¿no? ¿Qué historias se estaban contando? ¿Cómo se mostraban? ¿Cómo construían los escenarios o dónde grababan? ¿Qué sí mostraban y qué no mostraban? Ahorita estaba diciendo que quedé crocheada con Ay, ya se me olvidó su nombre. Ignacio López Tarso. Sí, Ignacio López Tarso. Porque no me había detenido a ver una película así como ahorita y la disfruté muchísimo en ese aspecto. Y bueno, yo me fui ahora por el lado de también pensar en cómo se mostraba a los personajes en esa época o a un México de esa época y quiénes eran los que aparecían en pantalla, ¿no? O sea, qué personajes son los que, o qué apellidos eran los que sobresalían en el cine y cómo, o sea, la historia te cuenta que no es es una familia, no pues humilde, ¿no? Ya lo mencionaba Eric, ¿no? De la posrevolución y demás,
Y qué vemos en imagen, ¿no? O sea, qué rasgos de actrices y actores vemos en un contexto en el que yo digo que no eran ese tipo de personas las que vivían de esa forma. Entonces me llevó a pensar en lo que, pues los mensajes que se vienen construyendo desde de la parte del cine mexicano y con quienes representan a mexicanas y mexicanos, ¿no? En el cine. Pero la verdad es que sí, la disfruté bastante. ¿Quién faltó? ¿Yo? Ok. A mí me gustó la película, lo contábamos el viernes con Santi, que ya la había visto hace mucho tiempo, y me parece una propuesta muy interesante de Ismael después de que muere Pedro Infante. O sea, no sé si Pedro Infante, si estuviera vivo, hubiera protagonizado esta peli, ¿no? O sea, creo que fueron 2 años o 3 años después de que fallece él, pero me parece que Ismael se separa de todo este cine que venía haciendo como del México de la ciudad de pobres y de la comedia ranchera que había trabajado, y nos lleva a este como melodrama, ¿no? Donde vemos, aparte vemos un México como más, lo decía Edith muy bien, un México más pobre, más hundido, un desierto, pues, me parece que es en el norte y es un desierto, o sea, no hay nada, a diferencia de los trabajos de Ismael, donde veíamos como muy, muy joviales los pueblos y estas cosas que trabajó mucho con Pedro. Y entonces me parece una película muy interesante en ese sentido, o sea, mostrarnos como otra cara del México, otra postura del México. Y pues como ustedes ya lo mencionaron, la fotografía muy bien, las actuaciones, pues me parece que Julio Alemán de repente algo exagerado, si de por sí ya las actuaciones son un poco exageradas, ver a Julio Alemán tratando de tener más protagonismo, me parece que está de más. Y otra cosa interesante, que casi no hay canciones, o sea, me parece que ahí también Ismael rompe con todo esto, ¿no? O sea, ya veníamos de muchas comedias rancheras con mucha música, muchos, los charros cantores y estos galanes interpretando rolas, y aquí solo nos queda la tonadita esta de las palomas, ¿no? Que todo el tiempo en la película la estamos escuchando en nuestra cabecita, que me parece que eso también es genial, que una pieza o algo sonoro se te quede durante toda la película y sepas que te va a llevar a algo. Entonces, pues, muy buena la recomendación, o sea, igual también pensé en esto de que decía Susi de la mujer, ¿no? O sea, de lo que te puede llevar, y pensaba en el matriarcado, a diferencia del patriarcado, que Octavio hablaba de las masculinidades, o sea, también estaba muy presente esta postura de la mujer que dice, pues yo aquí asumo la postura del matriarcado y asumo los roles aquí, y yo soy la que dice por dónde tienen que ir mis hijos y cómo tienen que ser educados y la forma en que tienen que ser llevados a la sociedad, ¿no? Entonces me parece muy interesante la propuesta, Santi, y pues vemos desfilar a todas las grandes figuras del cine, o muchas, como tú lo dijiste, muchas de las grandes figuras del cine mexicano, ¿no? Ahí vimos al Indio Fernández al principio, a Pedro Armendáriz, luego Ignacio López Tarso, y así una gala de estrellas de nuestro cine, ¿no? Entonces, muy bien, o sea, a mí me gusta mucho, le decía a Susi que no tenía problema con el género, porque es como películas que en la infancia estuvieron ahí todo el tiempo, y entonces pues me gustó mucho la propuesta, regresar, como dice Giovanna, a este cine clásico que de repente lo menospreciamos ya, pero que está súper bien hecho. Y pensaba también ahorita que dijo Mel, en los clichés, esos no serían nuestros clichés de esa época, y ahorita nos estamos quejando de los asesinos y estas ondas, pues estos bandidos serían los clichés de esa época, ¿no? O sea, con otro tratamiento, o sea, los críticos de esa época estarían hablando otra película con vaqueros y con estos señores, ¿no? O sea, para un poco situarnos en el que ahora estamos demasiado duros con esto no es Berlín y este tipo de películas donde supuestamente estamos reproduciendo clichés, y me parece que esa es una reproducción de los clichés de esa época, ¿no? Pero la película en sí, pues bastante bien, ¿no? Entonces, pues ahí dejo mi comentario. Yo también quería agregar algo respecto del manejo de las cámaras, que me saltó mucho esa secuencia así a mi atención. Es de que seguramente el director de fotografía no se enteró por la época en la que ocurrió esta película, pero él prácticamente fue pionero de la perspectiva en primera persona que hoy dominan muchos videojuegos de disparos, porque hay una escena donde el hermano menor, Martín, se reúne con Manuel Cárdenas, que es el hermano de Jacinta, y cuando él se aproxima sigilosamente a espaldas del hermano, vemos precisamente la pistola en primera persona, como pues, hoy día se ven todos los videojuegos de disparos, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esto, porque se me hizo que es algo como muy experimental para la época, y de hecho hoy día ese tipo de perspectiva
Bueno, existe bajo otros tipos de formatos, pero así que veas la pistola en primera persona como que no es algo convencional ni que exista pues en tantas películas hoy día, entonces me llamó mucho la atención esa secuencia, se me hizo muy interesante, un manejo muy interesante de la cámara. Pero yo opino. Ya. Bueno, pues. Bueno, un comentario. Bueno, qué bueno que le gustó la película. Yo elegí esta película por dos razones. La primera, porque no todas las películas anteriores que se había recomendado eran extranjeras. Entonces, decía que esta vez estaría padre que recomendara una mexicana. Y la segunda, por el trasfondo que tiene la historia. Como ya lo comentaba, la persona que hizo el guión fue Ricardo Garibay, que era un escritor que detestaba y criticaba a todo el mundo y todo lo que viera. Y el cine no, pues también le tocó, ¿no? Él le tocó trabajar con muchos artistas y directores de la época a los que criticaba. Y muchas de las cosas de las que se quejaba era de que como escritor, pues básicamente su argumento se eliminaba porque pasaban filtros y filtros tanto por los productores, directores y actores, que al final su historia pues no quedaba nada. Y precisamente esta película, él menciona que es la primera película que él escribe, que se respeta el 80% de sus diálogos y de su historia. Y aparte porque Ismael Rodríguez pidió que él estuviera en el rodaje. Y pues me parece interesante también porque esta película que es del 61 y después en los 80s Ricardo Garibay escribe el libro que se llama Par de Reyes, que es la misma historia, pero ahora ya en literatura. Entonces es básicamente la película, pero obviamente en la literatura se expande. Entonces si tienen la oportunidad de leerlo, está muy padre el libro. Y bueno, ya en lo cinematográfico, pues también creo que concuerdo con Eric, y al igual que él, me llama mucho la atención las dos secuencias de la toma cenital y cuando lo están velando, ¿no? Creo que incluso hoy ver una toma cenital es todavía muy raro, porque por ahí nada más recuerdo a Wes Anderson con estas tomas que hace con los libros y ya, o sea, no se me viene a la mente otra película, otro director. Y la toma cuando lo están velando, pues igual que menciona Eric, ¿no? Pensamos que está en un tiempo y bueno, ¿no? Regresa o sí juega con el espacio-tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí es muy interesante y creo que ese es un logro del guión, porque ya después en el libro de Garibay es un relato que no es lineal, ¿no? Siempre se salta, regresa, entonces llega un momento en el que no sabes con quién está. Entonces creo que ahí sí es un logro del guión. Y bueno, también me quedo con la parte de la fotografía. Creo que es Rosalío, el director de fotografía, que bueno, hay los claros oscuros de toda la puesta en escena y los desiertos, ¿no? La toma final del desierto creo que me gusta mucho. Va. Pues estuvo muy interesante esta propuesta. Muy ¿Qué chida. final? No, el final sí dije, ah. Una vaca macho para la película. El premio a las vacas macho. Si no hay más, vámonos, ¿no? Está bien. No sé, o sea, digo, si no hay más, a lo mejor quieren comentar más. Sí lo hubiera hecho Pedrito, ¿no? O sea, me parece que... No. Sí, No, Pedrito, no. O sea, bueno, pues... ya venía de hacer nosotros los pobres y estos melodramas, o sea, y aparte pues era Ismael y él la mancuerna, o sea, yo creo que si no se muere, sí la hace. Pero son otras suposiciones. Pues vámonos, banda. Vale, pues los vemos la siguiente semana con 2 nuevas recomendaciones, de las cuales se van a enterar tanto en Instagram como en Facebook. Y no olviden dejarnos sus comentarios, pueden checar las charlas posteriormente si no las vieron completas. Y los esperamos la siguiente semana en otra sesión más de charlas de cine cinética. Y nos despedimos todos de ustedes y gracias por vernos. Adiós. Tú puedes ser reportera o reportero.